cargo en sí de los vasa vasorum y la inervación en cambio va a estar de los nervi vasorum. En sí, bueno, dada la abundancia de fibras elásticas, las arterias suelen tener una alta distensibilidad, lo cual quiere decir que en sí, bueno, la pared, por más de que se estire o bueno, que se expanda, esta no se va a desgarrar a la respuesta pues, de pequeños incrementos de presión que puedan haber. Bueno, hablándoles un poquito de la clasificación de las arterias. Bueno, las arterias en sí se clasifican en arterias elásticas y bueno, en arterias musculares, ¿no? Esto va a depender en sí de la proporción de fibras tanto elásticas o musculares que se vayan a presentar en la capa media de la pared vascular. Bueno, en sí la aorta y las grandes arterias, estas tienen paredes gruesas, la túnica media también es muy gruesa y bueno, esta está en sí formada por capas concéntricas de tejido elástico que van a ser, bueno, estas capas en sí van a estar separadas por fibras lisas y por tejido conectivo también. La túnica adventicia de estas arterias es pues relativamente delgada, ¿no? En comparación con las otras. Las arterias, en cambio, de menor calibre y las arteriolas, esas van a presentar una cantidad proporcionalmente mayor de músculo liso en comparación al espesor de la pared. Más adelante pues ya les indicaré un gráfico, o sea, donde se puede diferenciar los tres tipos de arterias, ¿no? Bueno, en sí el incremento proporcional de músculo que tienen estas arterias de diámetro intermedio y las arteriolas, en sí permite modificaciones del radio arterial que estas pueden llegar a ser precisas, o sea, muy precisas, ¿no? Y por lo tanto, pues también estas tienen un fuerte control sobre la distribución del flujo sanguíneo. Bueno, en sí hablando un poquito más como de las arterias elásticas, bueno, en sí del tronco, bueno, o sea, dos troncos van a salir de la base del corazón, ¿no? Una que es la arteria pulmonar, que nace del ventrículo derecho, y la otra es la aorta, que nace del ventrículo izquierdo. En sí, estas dos van a formar cada una pues forman un sistema diferente, ¿no? Que son la circulación mayor y bueno, la circulación menor. Bueno, en sí las arterias de mayor diámetro, como la aorta y estas, van a recibir el nombre de arterias elásticas porque en su capa media contienen una alta proporción de fibras elásticas y sus paredes son pues relativamente delgadas en comparación o sea, en relación con su diámetro, ¿no? Estas en sí realizan una muy importante función que ayudan en sí a impulsar el flujo anterógrado de la sangre, ¿no? O sea, el flujo que va hacia adelante de la sangre. Y esas arterias, bueno, conducen la sangre del corazón a las que son arterias de calibre intermedio, que son arterias más musculares, por lo que también estas arterias elásticas se denominan arterias de conducción. Bueno, la otra clasificación de las arterias, que son las arterias musculares, bueno, en sí estas arterias que son de calibre intermedio o también pues llamadas arterias musculares, son denominadas así porque en la túnica media contienen más músculo liso y menos fibras elásticas que las arterias de conducción. En sí, bueno, en estas arterias es posible tanto la vasoconstricción y la vasodilatación en un mayor grado. Esto se lo puede realizar para regular en sí el flujo sanguíneo, ¿no? Esas arterias también se las puede denominar como arterias de distribución. Bueno, aquí podemos ver en un pequeño esquema de las arterias elásticas, de las musculares y bueno, la arteriola, que ya les voy a hablar un poquito más adelante, en donde se supone que en la arteria muscular, bueno, con respecto a la proporción, ¿no? Tanto de las paredes, esta posee una mayor proporción de músculo liso y una menos cantidad de, de la capa elástica. Bueno, hablando entonces un poco de las arteriolas, estas en sí, bueno, es un conducto de diámetro muy pequeño y este en sí es el resultado de la división de una arteria y estas arteriolas se van a encargar de la distribución de la sangre hacia los capilares, ¿no? Estas pues en sí son las arteriolas, son las que bueno, posteriormente se van a ramificar, van a entrar a los tejidos y van a formar los capilares. En sí, bueno, los capilares, como les menciono, son las arterias que al entrar a los tejidos
Estas se ramifican en incontables vasos microscópicos que en sí, pues, por lo regular conectan a las arteriolas y a las vénulas, ¿no? Estas llegan a casi todas las células del cuerpo y si bien, pues, su distribución en sí varía con la actividad metabólica de los tejidos, en sí la función principal de estos capilares es la de permitir el intercambio de nutrientes y de desechos entre la sangre y las células de los tejidos a través del líquido intersticial. Bueno, hablando un poquito de las funciones de las arterias, estas cumplen cuatro funciones principales, bueno, la primera es la función de conducción, que en sí, bueno, el sistema arterial es, pues, en sí, básicamente, pues, es un sistema de canalización entre el corazón y las regiones de intercambio capilar, ¿no? El segundo sería la función de filtro hidráulico o también denominada como amortiguador de la pulsatilidad. Bueno, en sí, la actividad cíclica del corazón va a generar unas oscilaciones tanto de presión y de flujo que van a ser amortiguadas conforme la sangre va avanzando en el árbol arterial. En sí, esta disminución de las fluctuaciones de presión y de flujo, en sí, pues, es realizada principalmente por las arterias de menor calibre y por las arteriolas. Enta- en, o sea, cada vez que avanza la sangre y van pasando a las arteriolas y a las arterias de menor calibre, este flujo se va haciendo constante, ¿no? Hasta llegar a ser continuos a nivel capilar. Bueno, otra función importante es la del reservorio de presiones, que en sí, bueno, debido a que el corazón pues es una bomba intermitente, ¿no? Siempre está bombeando sangre, ¿no? Entonces, en sí el avance de la sangre se produciría en el sistema vascular únicamente durante la fase de empuje o en sí pues la fase sistólica, ¿no? Pero, sin embargo, las arterias elásticas, que son las más grandes, estas en sí le permiten almacenar energía cinética que es proporcionada por el ventrículo, ¿no? Entonces, es decir, el ventrículo se contrae, eh, bueno, generando la sístole, ¿no? Entonces, las arterias se van a expandir y al momento en que las arterias regresan a su estado natural, estas le proporcionan pues energía potencial, ¿no? En la expansión de la pared y pues posteriormente en la diástole la pared va a volver a su estado inicial y así pues ejerce una energía cinética en la sangre y también pues la impulsa. Eh, Otra función es la de regular la distribución del flujo sanguíneo. Bueno, en sí esta pues, función corresponde básicamente a las arteriolas y a los vasos de resistencia. En sí, pues la pared arteriolar va a presentar mayor contenido de fibras musculares, como ya les he mencionado, y por lo tanto en sí es pues el principal vaso que puede modificar el calibre, ¿no? Y controlar el flujo que va a llegar a un determinado territorio vascular. En sí, pues el control del calibre arteriolar, dado pues con la vasoconstricción o la vasodilatación, este está estrechamente regulado pues a través de factores locales, ¿no? Que pueden ser nerviosos vegetativos o también hormonales. Eh, bueno, hablando un poquito entonces del polígono de Willis. Bueno, en sí, el cerebro, pues a diferencia de la mayoría de los órganos, pues no tienen un pedículo vascular único, ¿no? Este va a poseer una irrigación muy especial que está compuesta por cuatro grandes arterias que van a formar dos grandes sistemas vasculares que reciben el nombre de, de sistema anterior o carotidio y sistema posterior o vertebral, ¿no? Bueno, en sí el sistema carotidio pues está compuesto por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, em, la arteria cerebral anteroinferior y la arteria carótida interna. Mientras que el sistema vertebral pues está compuesto por la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar y las arterias vertebrales. En sí, estos dos sistemas se van a fusionar dentro del cráneo y van a formar, pues en sí como pues el polígono de Willis como tal, ¿no? Bueno, en sí la arteria carótida interna nace de la arteria, esta sería la carótida interna, que nace de la arteria carótida común, que a su vez nace directamente ya sea del, del tronco de la arteria em,
o sea, del tronco de la arteria brachiocefálico o del arco aórtico como tal, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del lado, ¿no? Entonces, la arteria carótida izquierda común nace del arco aórtico y la arteria carótida común derecha van a ser del tronco brachiocefálico. Bueno, la arteria carótida interna en sí se va a introducir en aquí como pueden ver que está marcada, en sí la arteria carótida interna se introduce en el cráneo y da pues unas ramas muy importantes, ¿no? Que son las arterias cerebral anteriores y la arteria cerebral media. Bueno, en sí estas son las que irrigan una área extensa del encéfalo. Ambas arterias se van a encargar de llevar oxígeno y nutrientes a las zonas tanto profundas del cerebro como a los lóbulos frontales, parietales y una parte importante también de los lóbulos temporales. Bueno, la arteria vertebral, al igual que la común en sí, esta nace directamente de la aorta o bien de la arteria subclavia y se une a la arteria vertebral del lado opuesto para formar las arterias basilares, que serían las dos arterias vertebrales, tanto derechas como izquierdas, y se fusionan para formar la arteria basilar. De esta arteria basilar nacen pequeñas ramificaciones que van a irrigar la región del tronco cerebral y el cerebelo. Y también después de la parte, esas son, ¿no?, las que irrigan la parte eh, del cerebelo el, y el tronco cerebral, ¿no? Bueno, también de la parte final de la arteria basilar van a salir las arterias cerebral posterior, que en sí, bueno, estas arterias se encargan de la irrigación de un núcleo muy importante que es el tálamo. Em, este, pues también, o sea, se encargan de irrigar una parte del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, ¿no? Las arterias cerebrales posteriores. Bueno, en sí el polígono de Willis es la fusión mediante puentes vasculares del sistema carotídeo y del sistema vertebral en el interior del cerebro. En sí, esta estructura es de suma importancia, ¿no?, en la circulación encefálica. Mediante el polígono de Willis se consigue una distribución uniforme del flujo sanguíneo en todas las áreas cerebrales. En sí, bueno, esta también va a tener algunas anastomosis, de las cuales las principales anastomosis pues, son la arteria comunicante anterior, que une ambos sistemas carotídeos, y las comunicantes posteriores, estas que serían las comunicantes posteriores, que unen el sistema anterior con el sistema posterior. Bueno, la presión arterial o la tensión arterial en sí es la fuerza por unidad de superficie ejercida por la sangre contra las paredes vasculares. En sí, esta fuerza de empuje es el único impulso con el que la sangre va a recorrer todo el circuito vascular para poder regresar al corazón, ¿no? Em, bueno, en sí la curva de presión, de la presión aórtica, en sí, bueno, es el tipo de modelo de los cambios de presiones que van a ocurrir en las grandes arterias, ¿no? En sí, bueno, la presión máxima que se obtiene durante el periodo de eyección pues, ventricular, o también conocida como la presión sistólica, em, estaría pues acá arriba, ¿no?, que sería la máxima. Y la presión mínima, que por el contrario pues se mide en el momento final de la diástole, pues que es una presión previa a la contracción ventricular, ¿no? Esta pues se la denomina presión diastólica, que se la encuentra aquí abajo. Y en esta curva pues los valores correspondientes serían de 120 y 80, que bueno, pues estos serían como indicadores de las presiones normales, ¿no? Bueno, en sí la presión arterial media es un parámetro cardiovascular muy importante, ya que proporciona el valor de presión con el que la sangre va a llegar a los tejidos. En sí se lo considera como una fuerza efectiva que conduce la sangre a lo largo del sistema vascular. La presión arterial media se la puede sacar pues de distintas formas, ¿no? Esta de aquí sería una de esas fórmulas.
para obtener el valor. Bueno, hablando un poquito de las propiedades de la pared vascular, bueno, en sí como la pared de los vasos sanguíneos está formada por una capa de células epiteliales, el endotelio y cantidades variables de colágeno, elastina y fibras musculares lisas, la capacidad de deformación y de recuperación de un vaso es un factor muy importante al momento de la hemodinámica, ¿no? Entonces, a través de la pared vascular se va a medir varias, pues una diferencia, ¿no? De presiones, tanto en el interior como en el exterior del vaso, y esta diferencia de presiones se la va a denominar como una presión transmural. Bueno, en sí la presión intravascular, ¿sí? La presión dentro del vaso sanguíneo, se va a deber a la contracción cardíaca y también a la distensión elástica de la pared vascular, ¿no? En cambio, la presión extravascular es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales y va a presentar un valor muy cercano a cero. Bueno, hablando un poquito sobre la hemodinámica, ayer también ya nos mencionó un poquito nuestra compañera. En sí, bueno, un fluido se desplaza desde el interior de un tubo cuando la presión inicial, o sea, esta presión de aquí, es mayor a la presión final. Sí, en este caso, pues tendríamos una presión de 100 milímetros de mercurio como inicial y una presión final de 75 milímetros de mercurio, es decir, que el flujo iría en dirección de izquierda a derecha. Sí, o sea, el flujo se va a, o sea, se mueve en relación a presión mayor y presión menor, ¿no? En sí, este flujo también va a depender directamente del gradiente o de diferencias de presiones, como les menciono, o sea, a mayor presión, perdón, sí, a mayor presión inicial y menor presión final, mayor flujo, ¿no? Pero también este flujo es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que si hay una mayor resistencia, yo voy a tener un menor flujo, pero si yo tengo una menor resistencia, yo tengo un mayor flujo. Bueno, los tipos de flujos. En sí, en condiciones fisiológicas, el tipo de flujo que se encuentra en mayor proporción es el flujo en capas o flujo laminar, ¿no? En sí, bueno, en este tipo de flujo, el fluido en sí se va a desplazar en láminas coaxiales o cilíndricas, en las que todas las partículas se mueven sin excepción paralelamente al eje vascular, ¿no? Es decir, que van a ser, bueno, en pocas palabras, quiere decir que va en línea recta a través del vaso sanguíneo. Y bueno, el otro el tipo de flujos que tenemos sería el flujo turbulento, que en sí, bueno, este flujo es cuando en determinadas condiciones el flujo presenta remolinos, ¿no? En esta forma, en sí, bueno, el flujo, o sea, pues o sea, el perfil de velocidad se va a aplanar, ¿no? Pero este va a presentar ciertos remolinos a nivel, pues a nivel sanguíneo, ¿no? Y esto, bueno, normalmente se pueden presentar cuando hay em, bifurcaciones o cuando hay callados. Bueno, en sí, bueno, en este flujo, como les menciono, las velocidades se aplanan y la relación lineal entre el gradiente de presión y el flujo se va a perder debido a que pues, los remolinos en sí hace que la sangre pierda presión. Bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no le quedó claro algo? Sí, una pregunta. Acerca de las arterias elásticas y musculares, ¿cuál era la principal diferencia? Eh, sí, a ver, las arterias elásticas son las arterias de mayor diámetro y estas elásticas en su capa media van a poseer una cantidad mayor de fibras elásticas, ¿no? Estas también son encargadas en sí de la conducción del flujo y pues por eso también son llamadas arterias elásticas o arterias de conducción. Por otro lado, las arterias musculares, estas son de un diámetro intermedio y estas poseen más músculo liso en la túnica media y van a poseer menos fibras elásticas. Esas en sí se encargan de la distribución del flujo sanguíneo. También son
llamadas arterias de distribución. Gracias. Gracias por preguntar. ¿Tú vas a continuar con la anatomía? ¿Perdón? ¿Vas a continuar con la anatomía? No, Doc, ahí ya termina mi presentación. Es decir, tú has hablado todo de pura fisiología. ¿No tienes nada de la anatomía de arterias de miembros inferiores, de miembros superiores? ¿Nada de eso? No, Doc. ¿Por? Tú has explicado toda la anatomía, toda la fisiología, está bien, pero necesitamos que terminen con la anatomía. Solo hablaste del polígono de Willis y las ramas de la aorta superior. Es de todo el árbol arterial, la anatomía. Igual que las otras doctoras, siempre en un ratito presentan el tema y me dicen está completo, está incompleto y cómo estoy. Se supone que ustedes ya estudiaron anatomía, se supone que ya saben muy bien la fisiología. Para mañana, los linfáticos son un poco más rápidos. Para mañana tú tienes preparado la anatomía arterial, todos los vasos, no hasta el vaso mínimo que sale la arteria temporal superficial y da las ramas supraciliares, no, las ramas básicas de todo el sistema arterial. Es importantísimo el polígono de Willis en todo lo que es el sistema arterial, pero es importantísimo conocer la anatomía del brazo, de las piernas, del abdomen, cómo están, cuáles son las ramas viscerales, las ramas parietales de la aorta, anótale, que es el polígono de Willis y que es el arco de Riolano. Anatómicamente son elementos muy importantes. Así que además de lo que tenemos mañana, linfáticos, tú vas a presentar la anatomía arterial, que todos tienen que estudiarla y tienen que saber perfectamente bien, porque si no, no pueden entender la patología arterial ni venosa. Así que para mañana todo eso, y la tercera clase era endotelio, ¿no, Belén? Sí, doctor, endotelio es la tercera clase. La cuarta, digamos. Ah, Entonces, sí, la cuarta. endotelio quedaría para el día lunes, ¿sí? Y para el día de mañana termina de preparar la anatomía, pero todos tienen que saberla perfectamente bien. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Bien, entonces nos vemos mañana para estudiar los otros dos casos. Doc, una preguntita antes de terminar la reunión. Ayer estaba viendo los temas y la cantidad de estudiantes que somos y, por ejemplo, después de esto, me espera un ratito, doctor, por favor. Yo también estoy con mi perro al lado, pero él es educadito. Es que mi perrita Él está ladra siempre que aprendiendo. abren la puerta. Mírale. Chis. Ya se fue. Bueno, Ya, doctor, perdón, ya le mandé. Verá, le decía que estaba viendo los temas y la cantidad de estudiantes que somos y verá, nos faltan 10 temas, pero nosotros somos 15, entonces sobrarían 5 personas. no son 15. A ver, O sea, 15 de las personas que faltan exponer, porque ya expusieron 3. Mañana ya expondrían 3 de los 18. Quedarían 15. sí. Se repiten los temas, pues, con los que les toca. Cuando los temas que están para otros,
se repiten con 2 personas, no hay problema. Cuando alguien ha presentado un tema mediocre o incompleto, tiene que completar. Puede presentar otro tema. ¿Sí? O sea, pero a esas 5 personas que sobrarían les tocaría exponer 2 veces. Exactamente, a las 5 les toca exponer 2 veces. Ustedes se ponen de acuerdo. Los primeros temas, como los que acaban de escuchar el día de hoy y todo lo demás, ya es pasable, digamos, equivocaciones, pequeñas cosas. La exposición que lo ha hecho ahora la ha hecho bien. Ha estado bien la anatomía, pero le faltó la fisiología, pero le faltó toda la anatomía. Entonces, él tiene que completar la anatomía para mañana. Los temas que falten, tú elige quién quiera dar al sorteo o simplemente yo le digo, tú presentas un tema más. ¿Sí? Ya, Doc. ¿Y no habría la posibilidad de, por ejemplo, hacer estos temas los más largos en 2 personas? Sí, sí hay como hacer entre 2 personas, pero en cambio, eh, está bien, no hay problema. Con tal que presenten, no importa. Normalmente antes tenía 40 estudiantes, 60, y hacían 2 la presentación. No hay problema, pueden unirse 2 personas para presentar ciertos temas ya de patología que no hay ningún inconveniente. La cuestión es que nos organicemos y terminamos el ciclo perfectamente bien. Ya, Tomemos en cuenta que hay vacaciones de Navidad, ¿no? sí. Ujú. Y Pero si también, quieren, pueden no tener vacaciones. eso sería de conversar con los chicos, que me Tienen digan. alguna necesidad urgente, pueden ir a verme en el hospital. Si les dejan entrar, ¿no es cierto? Sí, Doc. Ujú. Ya. ¿Quién tiene linfáticos? Mai tiene linfáticos. Si quiere, puede venir hoy al hospital. O mañana, no, mañana ya presenta, pues. Pueden Eh, venir. Normalmente, como esté el hospital tan parado, yo opero solamente cosas enormes. Hoy tengo un aneurisma grandote, entonces pueden llamarme y venir al 4º piso a la jefatura de cirugía vascular. Ahí podemos revisar el tema o me hacen una reunión Zoom para la tarde, nunca en la mañana ni en la tarde porque tengo muy ocupado. En la noche yo les puedo revisar el tema. sí, Doc. Quedamos a las 8 de la noche hoy, reunión Zoom, y yo le llamaba un poquito Si antes. alguno quiere ir a ver cómo es el eco y cómo está funcionando el eco, pueden venir todos los días de 8 a 5 de la tarde. El eco funciona toda la hora para que entiendan bien cómo es, cómo se hace, a que vean cómo funciona. Simplemente vienen y se ponen con, tenemos médicos tratantes de la tarde y residentes, sin pedir permiso ni nada, simplemente entran como estudiantes, suben un ratito a ver los ecos. Pueden hasta pasar visita, ¿ya? Ya, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, entonces mañana nos vemos con los 2 temas, linfáticos y anatomía arterial. Listo, Doc. Ya, que tengan un buen día, ¿no? Igualmente, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, Doc. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias, cuídese. Doc.